Una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. A los que nos acompañan por video en live streaming, bienvenidos también. Nos gozamos que nos acompañan. Los que ya están aquí, los que no han visto, estamos ahora empezando a poner el mensaje en Facebook Live. Entonces, si tienen seres queridos, amigos, conocidos que no pueden estar aquí, los pueden invitar a participar en el servicio ahora mismo en la página de La Vid en Facebook. Y si no saben cuál es, ve a iblavid.com y hay un enlace a Facebook, ahí se puede encontrar. Entonces, bienvenidos, nos gozamos que nos puedan acompañar. Quiero empezar con un cuento. Había un tiempo atrás una ciudad, no una ciudad grande, pero ni chica, llena de personas viviendo sus vidas y disfrutando de las bendiciones de Dios. Los hombres trabajando, esforzándose para proveer para sus familias, esposas y mamás trabajando en la casa, criando niños yendo a las escuelas, preparando para sus futuros, abuelos y abuelas también involucrados en la vida de la familia, la sociedad disfrutando de todo lo que Dios se les había dado. Y todo era normal, todo lo que uno esperaba de una ciudad con recursos, con oportunidades, buscando a Dios. Pero un día algo terrible sucedió. Mientras todos estaban en sus trabajos, en sus casas, en la escuela, un día, en agosto, se escuchó una explosión, pero grande, fuerte, como que nunca se había escuchado antes. Y después de este ruido, esta explosión, la gente ni tuvo la oportunidad de ir a la ventana, salir afuera para ver lo que había sucedido, lo que era. En un momento, toda la ciudad estaba cubierta en piedras llenas de fuego, en lava y ceniza. De un momento al otro, toda la ciudad fue cubierta y destruida por un volcán. Y los que estaban alrededor, en las otras ciudades cerca de ahí, no podían hacer nada, ni se podían acercar. No había sobrevivientes. Todo y todos se perdieron. Hermanos, este no es solamente un cuento. Esto es algo que sucedió. Es la historia de Vesubio. Los que han escuchado de esa área, Vesubio es una área en Italia, más al sur del país. Hay un volcán activo hoy en día, que ahora no viven miles en esa área, pero millones. Este volcán tiene una historia larga de erupciones violentas. Tienen temblores regulares en esa área, pero aún en ese tiempo la gente se había acostumbrado a esos terremotos, era parte de la vida, venían de vez en cuando, todos lo sabían y la vida seguía adelante. Como Japón, ellos saben que hay muchos terremotos ahí, y bueno, viene el terremoto, ok, ya pasó y pues seguimos adelante con la vida. Hay muchas áreas así, ¿no? Esta erupción catastrófica que mencioné fue en el año 79. Agosto del año 79, en el primer siglo, y fueron destruidas no solamente una ciudad, fueron 4 ciudades y muchas aldeas alrededor en esa área. Hoy en día hay muchos arqueólogos que están ahí estudiando, buscando para entender más qué sucedió, cómo sucedió, y uno puede ir hoy y ver y estudiar y visitar esa área. Hermanos, esa explosión que pasó en el año 79 era el equivalente no de una bomba atómica, ni de 100 bombas atómicas, no fue 1000 bombas atómicas, fue el equivalente de 100,000 bombas atómicas, esa erupción violenta en Vesubio. La piedra, la ceniza, el humo explotó hasta 21 millas en la atmósfera. Hermanos, eso es casi el espacio.
La ceniza cayó hasta 700, 500 millas fuera de Italia. Pero hermanos, para mí lo más triste es que unos días antes de que hubo esta erupción catástrofe, días antes hubo muchos temblores, más de lo normal. Recuerden, estamos acostumbrados a temblores regulares, pero 4 días antes hubo varios, muy seguidos, porque se habían acostumbrado los residentes de esa área. No prestaron atención a los avisos y todos perecieron. Este pueblo pudiera haber sobrevivido si solamente hubieran prestado atención a las señales que algo malo venía. Así como el pueblo de Vesubio en el año 79 fue dado señales de la destrucción que venía, hoy el mundo entero también ha sido dado un aviso del juicio final que va a llegar. Si el mundo permanece apático o indiferente a las advertencias, va a sufrir. Pero los que prestan atención y se preparan, mis hermanos, serán salvos del juicio venidero. Esto es el libro de Apocalipsis. Busca Apocalipsis, capítulo 1. Empezamos en versículo 1. Hoy empiezo una serie 9 sobre el libro de Apocalipsis. Vamos a ir a través de todo el libro, versículo por versículo, pasaje por pasaje. Hoy es la introducción a la serie sobre Apocalipsis, victoria asegurada. La serie se llama Apocalipsis, victoria asegurada. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer Apocalipsis 1, del 1 al 3. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Les invito a que sigan en su copia de la palabra de Dios. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Padre Santo, háblanos. Queremos escuchar tu voz, tu palabra, porque el tiempo está cerca. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. La idea central de Apocalipsis es, como vemos aquí en versículo 1, la revelación de Jesucristo y su victoria gloriosa sobre todos sus enemigos. De eso se trata Apocalipsis, de Jesucristo y su victoria gloriosa sobre todos sus enemigos. Jesucristo es el enfoque de Apocalipsis, su victoria, su gloria. Y a los que están en Cristo Jesús también van a ser vencedores. No por lo que ellos han hecho, pero simplemente porque están en Cristo. Por eso hay que explorar y examinar este libro. Mira capítulo 22, el final del libro. Recuerdo, hoy es solamente una introducción, vamos a estar en unos lugarcitos, pero capítulo 22, versículo 10, le dice al apóstol Juan, también me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dios quiso que Juan escribiera esta profecía
para que todos pudieran escuchar su mensaje. Él no quería sellar las palabras. Él dijo, no las selles, que esté abierto para que todos la escuchen. Cuando él habló a Daniel, cuando le dio su profecía, dijo, sella, no es tiempo todavía, pero ahora sí es tiempo. Y tenemos que entonces prestar atención, leer y escuchar lo que Dios quiere decir a su iglesia. El propósito de Apocalipsis es para inspirar y motivar a la iglesia hacia la fidelidad y la obediencia. Si la idea central es Jesucristo, su victoria y su gloria, es para inspirarnos a nosotros, los miembros de la iglesia de Dios, a ser fiel a Él. Este libro, escúcheme bien, este libro de Apocalipsis no es para satisfacer nuestras curiosidades del futuro. Ya se van a ir la mitad. Este libro no fue escrito para satisfacer nuestras curiosidades de cómo y cuándo. No es un countdown para ver cuándo va a venir Jesús. Ese no es el propósito. El propósito es inspirarnos a ser fiel a Cristo. Vamos a ver en detalle en las semanas y los meses que vienen que las iglesias a quien fue escrito Apocalipsis estaban pasando por persecución, por dificultades. No estaba fácil ser cristiano en ese tiempo, en el primer siglo. La iglesia y los miembros estaban pasando por desánimo. Estaban en depresión. Estaban sufriendo dudas. Estaban perdiendo la esperanza. Y por esas cosas están empezando a comprometer y traicionar su fe. Están empezando a decir, bueno, pues vamos a seguir a Cristo, pero como es tan difícil, vamos a entonces permitir que ciertas cosas del mundo sean parte de nuestra fe. No va a ser pecado permitir idolatría si seguimos a Cristo con la idolatría a nuestro lado. Estaban comprometiendo su fe, traicionando su fidelidad a Cristo Jesús. Entonces vamos a ver que la fe de las iglesias, su testimonio de Jesucristo y el evangelio estaban en peligro. Y Jesús mismo les manda cartas diciéndose, arréglense. Están mal, arrepiéntense y si lo hacen, habrá esperanza. Apocalipsis anima, da esperanza, fortalece, corrige a las iglesias de Jesucristo para que sean fieles a Él. Pero aunque la audiencia principal, que vamos a ver un momento, principalmente es a las iglesias, también es una señal de aviso para el mundo. Porque recuerda que los que no han doblado la rodilla a Cristo Jesús ahora van a ser juzgados por su rebelión al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a su Creador, a no escuchar el mensaje del Evangelio. Y la iglesia, su propósito es traer gloria a Dios, pero también llevar el mensaje al mundo perdido para que más personas se arrepientan de su rebelión, de su pecado y sigan a Cristo. Amén. Entonces, aunque es dirigido a la iglesia tiene el mandato de llevar ese mensaje al mundo perdido para que tengan la oportunidad de recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ahora el libro del Apocalipsis, tenemos que hablar del género. Tenemos que saber cómo leer el libro. Nosotros sabemos que no leemos todo el material de la misma manera. Uno no lee una novela como lee las noticias. Uno entiende, esto es una novela, es ficción, es para entretenimiento, no tiene valor en cuestión de enseñarme algo. Las noticias es para informarme lo que está sucediendo en el mundo alrededor de mí. Si yo leo unas instrucciones de cómo armar un mueble, no es para mejorar mi vida, es para enseñarme cómo armar este mueble, no el otro mueble que no compré, pero solamente este.
estas instrucciones no me ayudan para cualquier otra cosa. ¿Me explico? Depende de lo que uno lee, uno tiene que entender qué género es para saber cómo aplicarlo. Pues, ¿qué tipo de literatura es Apocalipsis? No es una prensa, no es una novela. Dice ahí en versículo 1:1, la revelación de Jesucristo. Esa palabra revelación es Apocalipsis. Significa destapar o quitar el velo. Tiene la idea de hay una cortina tapando algo y la cortina se está moviendo para revelar lo que está detrás de ella. Revelación significa destapar o revelar. No significa catástrofe. Muchos piensan, Apocalipsis, catástrofe, destrucción, juicio. No, simplemente significa, mover la cortina para ver lo que está detrás. Dios nos está dejando mirar un poquito de lo que va a llegar. Es una revelación. Es una revelación divina, supernatural. Pero también es una profecía o profético. Mira el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. En realidad es difícil separar lo profético de lo apologético, de lo apocalíptico, porque lo apocalíptico sale de la profecía. La profecía es la palabra de Dios viniendo a su pueblo, recordándoles de su palabra, diciéndoles si no se arrepienten, va a haber consecuencias, pero si se arrepienten va a haber bendiciones. La profecía de Dios, Dios usaba a sus profetas para recordarles de su palabra. La revelación está hablando, ¿sabes qué? Esto viene en el futuro. Es profecía, pero enfocado en lo que va a venir y cómo debemos de vivir ahora en luz de lo que va a venir. Entonces, Apocalipsis es un libro profético, apocalíptico, pero no hemos terminado. También es una epístola. Una epístola es una carta formal. Mira lo que dice en versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz. Ese es el principio de una carta. Y Jesús mismo le da a Juan 7 cartas para 7 iglesias específicas. Y entonces también es una epístola. Entonces Apocalipsis es un libro profético, apocalíptico, que es una epístola a las iglesias. ¿Están confundidos? No. Hermanos, estas 7 iglesias recibieron este mensaje apocalíptico, profético, dirigidas directamente a ellas. Y era para ser leídas. Mira lo que dice versículo 3. Bienaventurado el que lee, a los que oyen las palabras. ¿Eso es lo que está sucediendo? Eso es un servicio. Donde la palabra se lee y los sentados están oyendo, escuchando. Esta carta fue escrita, que es una carta profética, apocalíptica, para que se leyera en las iglesias, para que escucharan los miembros y supieran entonces lo que Jesús esperaba de ellos. Y claro, como cualquier epístola, cuando la iglesia de Éfeso recibió la carta del apóstol Pablo, Efesios, no se quedó en Éfeso, hicieron copias y lo compartieron con las otras iglesias. La iglesia en Roma recibió su epístola de los romanos, también hicieron copias, se esparció a las otras iglesias. Cuando leemos primera y segunda de Timoteo, por ejemplo, fue escrito a Timoteo, un pastor. Pero ¿qué sucedió? Hicieron copias, pero compartir con las otras iglesias. Así también, entonces vemos que ahora la audiencia no es solamente las 7 iglesias en Asia Menor, que es ahora hoy en día Turquía. Sí, fue para ellos. Fue escrito más o menos en el año 95, merito antes del segundo siglo. El autor es Juan el apóstol, obviamente, dice que es Juan. Y entonces vemos que la audiencia es las 7 iglesias, pero también es para toda la iglesia, porque se esparció. Y así es que Dios nos ha dado su palabra. Dios usó el apóstol para escribir a cierta iglesia específica, pero después ahí se hizo copias para toda la iglesia. Entonces vemos que entonces la audiencia no es solamente las 7 iglesias, es también para nuestra iglesia, es para nosotros hoy
y ahora. Ahora esto nos va a hacer un poco difícil porque cuando la iglesia en Éfeso, por ejemplo, o Esmirna recibieron la carta, la entendieron. Estaba en su contexto, en su idioma, su cultura. Y cuando la recibieron, la entendieron. Ahora nosotros, 1900 años después, la leemos y como que, ¿qué significa eso? Estamos removidos casi 2000 años. No solamente eso, estamos leyendo una traducción del griego, una cultura distinta, un país distinto. Entonces tenemos que trabajar un poquito para entender lo que Dios nos quiere decir en Apocalipsis. Y entonces, una manera de uno tratar de entender el mensaje en cualquier pasaje, cualquier libro de la Biblia, es entender la estructura. Porque cuando uno entiende la estructura de un pasaje, de un libro, eso tiene mucho que ver con cómo uno lo interpreta. Entonces, por ejemplo, cuando vimos el mensaje sobre los dones espirituales, no podemos entender 1 Corintios 14 sin entender capítulo 12 y 13 que vienen antes, porque es un tema completo y se tiene que ver en contexto. La estructura nos enseña, todos los dones son para edificar, y entonces capítulo 4 dice, las lenguas, las profecías es para edificar a la iglesia, no es para un show. ¿Y cómo sabemos eso? Porque vemos la estructura de capítulo 12, 13 y 14 y en conjunto llegamos a esa conclusión. Amén. Bueno, las secciones individuales de Apocalipsis es fácil. Por ejemplo, leímos hoy versículos 1 al 3, es una sección. Hay más de 100 secciones individuales que uno puede identificar. El problema es, si tú lees 5 comentarios y ves 5 bosquejos de Apocalipsis, vas a ver 5 bosquejos distintos. Porque es difícil ver cuando una sección pertenece a la que vino antes o va a lo que vino después y está hablando de una cosa y de repente habla de otra cosa completamente diferente, no hay cronología y cómo cabe todo, y entonces estamos como un poquito confundidos para tratar de entender la estructura. No hay una estructura clara en Apocalipsis. Mira lo que dice un teólogo. Él dice, si el autor hubiera pretendido una cronología precisa de los últimos días, indudablemente lo habría dejado claro. Esto está diciendo que Dios no quiso dejar una cronología clara. ¿Por qué? No es el propósito del libro. El propósito del libro no es satisfacer nuestra curiosidad, ¿recuerda? Es para animar a la iglesia a ser fiel. Y para animar a la iglesia a ser fiel, la cronología no tiene mucho que ver con eso. Ahora, cuando uno lee Apocalipsis, sí hay una progresión. Sí vamos moviendo de un lugar a otro lugar. Sí, porque lleva al lector hacia la victoria final. Quizás parece que estamos por acá y por allá y uno se confunde y cómo conecta, pero si uno sigue leyendo ve que, no importa, al final Cristo gana. Y eso es lo que importa. Cristo es victorioso sobre todos sus enemigos y los que están en Cristo serán vencedores con Él. Ahora, aunque quizás la estructura no está muy clara para nosotros, Dios lo ha velado un poquito, hay muchos temas que no son muy claros. Yo creo que la más obvia es la soberanía de Dios. Aún cuando uno lee y ve todas las cosas horribles que están pasando, vemos que Dios aún está en control de eso. Dios está permitiendo esas cosas horribles. Y tiene un propósito a través de todo eso. Vamos a ver también que aún a través de todas esas cosas horribles que vamos a ver, Dios preserva a su pueblo. Y ni uno se pierde. Veremos la gloria y la victoria de Cristo. Veremos el juicio de Dios. Pero también veremos que en cada paso, el juicio de Dios es también la gracia de Dios. Pastor, ¿cómo es posible que juicio sea gracia? Bueno, Corintios habla de una tristeza que lleva al arrepentimiento
Y esa tristeza viene de Dios, porque a través de esa tristeza nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Y cuando nos damos nuestra necesidad de Dios, venimos a Él, nos arrepentimos, Él nos perdona, empezamos una vida nueva. Eso es la gracia de Dios. A través del juicio, del dolor, del sufrimiento, nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Eso es lo que quería desde el principio. Miren para arriba, estoy aquí. Y vamos a ver que Dios mismo proclama el Evangelio durante el juicio para que la gente se arrepienta y venga a Él. Pero aún ahí vamos a ver también otro tema, la depravidad de la humanidad. Y vamos a ver que en vez de arrepentirse, prefieren morir. Donde muchos batallan con Apocalipsis es el simbolismo. Una herramienta común en Apocalipsis. Un símbolo es una manera de presentar una verdad o una realidad. Por ejemplo, cada país tiene su bandera, ¿verdad? Y cuando uno se para y le muestra honor a la bandera de su país, ¿qué están haciendo? ¿Están demostrando su lealtad a esa bandera o lo que representa la bandera? La bandera de un país no es el país, pero representa el país, su gobierno, sus valores, su cultura, su historia, su gente, sus fronteras. Todo eso está en ese un símbolo. Y cuando vemos ese símbolo, todo eso viene a la mente, ¿verdad? Cuando se ve el símbolo de un stop sign, un alto, ¿qué viene a la mente? Si no paro, la policía me da un ticket. Es un símbolo del gobierno y las reglas de la ciudad, del estado, de la nación. Es un símbolo que, ¿sabes qué? El gobierno ha dicho que uno tiene que parar aquí en esta intersección. Y si no se para, va a haber consecuencias. Es un símbolo de la autoridad del gobierno. Bueno, de la misma forma, en Apocalipsis hay muchos símbolos. Lo vamos a ver y vamos a entrar en esos símbolos, empezando capítulo 4 hasta el fin. Pero más unos, por ejemplo, hay muchos números con simbolismo. El número 7 significa perfección, que es un número completo. Por ejemplo, va a haber la ramera, que se llama Babilonia. Uy, ¿qué es una ramera llamada Babilonia? Eso es un símbolo. ¿Para qué? El sistema del mundo corrupto y malvado, que es una ramera, una mujer que es infiel. Una mujer deshonrosa, una mujer que piensa en lo que ella quiere y no importa lo que tiene que hacer para lograr sus metas financieros. Eso suena mucho como el mundo, ¿no? Al símbolo de la novia, de la mujer, que se llama la Nueva Jerusalén. ¿Quién representa a esta mujer? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo sabe uno qué significa el símbolo? Bueno, lo no hacer es esto. No permitir que tu imaginación se vuelva loca. Todos somos muy creativos, buena imaginación. No vamos a usar ese sistema, ¿ok? No vengan aquí, yo sé estas ideas. No. Hay una manera lógica y bíblica de hacer esto. Hay que interpretar los símbolos con la revelación completa de Dios, el resto de la Biblia. Muchos de los símbolos en Apocalipsis ya se han usado antes en el Antiguo Testamento. Regresando a la prostituta, la ramera. ¿Cuántas veces ha llamado Dios a Israel una prostituta? ¿Y por qué la llama una prostituta? Son infiel. Entonces, ahora la prostituta ramera en Apocalipsis es un pueblo infiel y vemos que es el mundo, que es Babilonia. ¿Y qué fue Babilonia? El enemigo del pueblo de Dios. Y uno va viendo, ok, basado en el Antiguo Testamento, vemos que este símbolo representa esto. ¿Me explico? No vamos a sacar cosas del aire, de la prensa, de las noticias. Vamos a la palabra de Dios para dirección, para interpretar la palabra de Dios. Amén. El abordaje a la interpretación. Aun cuando usamos la palabra de Dios para interpretar la palabra de Dios,
No todos están de acuerdo de cómo hacer eso. Entonces, hay 4 propuestas principales o 4 maneras principales de interpretar Apocalipsis. ¿Ok? Voy a ir en orden. Primero es la manera preterista. Preterist en inglés. Solo se interpreta Apocalipsis en su contexto original del siglo I. En otras palabras, Apocalipsis fue escrito por las 7 iglesias y nadie más. Y todo lo que está escrito en Apocalipsis ya se cumplió, ya está hecho, está ahí para enseñarnos cómo Dios obró a través de la historia cuando se terminó todo, cuando cayó Roma, por ejemplo. Ya no habla del futuro, no tiene nada específico para nosotros hoy en día. Hay unos que interpretan Apocalipsis solamente de esa manera. Una segunda manera es histórico. Esto es donde el libro es interpretado a través de la historia de la iglesia, en particular la iglesia del oeste, donde ven la historia de la iglesia a través de la historia y dicen, este evento es lo que habla Apocalipsis 6. Este evento es tal pasaje, pero no tomen en cuenta el resto del mundo, solamente la historia del oeste. Es como leer la Biblia en una mano y la prensa en la otra para ver cómo coordinan. Otros interpretan Apocalipsis de una manera futurista. Esto es escatológico. El mayor énfasis es en la victoria final. Desde capítulo 4 en adelante, después de las cartas a las iglesias y empieza la visión del final, eso se refiere a cosas que no han sucedido y van a venir. Y la cuarta manera es idealista o simbólico eterno. El libro no se refiere a ningún evento específico en la historia. No hay un fin victorioso. Solo se expresa principios básicos sobre el cual Dios opera en el mundo. El mundo va a seguir sin fin. Y Revelación o Apocalipsis es más como una metáfora grande de cómo Dios obra en el mundo. Y nos anima a ser fiel. Bueno, pues ¿cuál método usar? Hay 4 opciones por lo menos. Unos caen en una categoría u otra. Los en una categoría, esa es la manera. Los otros, no, esa es la manera. Y bueno, pues por eso hay diferentes interpretaciones también de Apocalipsis. ¿Por qué? Es profecía. ¿Y quién la entiende completamente? Nadie. Y si alguien te dice, yo sé exactamente todo lo que Dios dice en Apocalipsis, disculpa, pero son un mentiroso. Porque hay unos profetas, como Jeremías e Isaías y otros que profetizaron del Mesías, no entendían todo lo que ellos mismos estaban profetizando. Y para nosotros decir, yo entiendo todo lo que Dios nos está diciendo en Apocalipsis, es como yo digo, los demás están erróneos, yo diría, aguas. Cuidado. Tenemos que tener un poco más de humildad con eso. Entonces, hermanos, yo digo que se pueden usar los 4. No soy el único, hay muchos que dicen, ¿sabe qué? No es hipocresía o contradicción usar las 4 maneras. Les daré un ejemplo para que vean que no estoy loco. Por ejemplo, el libro a los Efesios. ¿A quién fue escrito? A la iglesia en Éfeso. Pregunta, ¿estamos nosotros en Éfeso? ¿Somos la iglesia en Éfeso? ¿Somos los Efesios? No. ¿Leemos el libro de Efesios? Pero somos Iglesia Bautista de la Vid, no Iglesia de Éfeso. ¿Todavía aplica la carta a los Efesios a nosotros hoy? ¿Sí o no? Esas son por lo menos 2 maneras de verlo. Eso es preterista, pero también es idealista. ¿Por qué? Hay principios bíblicos, verdades para nuestras vidas hoy en el libro de Efesios que fue escrito a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis es igual. Yo creo que sí va a haber una victoria final.
que Cristo va a venir y reinar en este mundo físicamente de Jerusalén por 1000 años. Eso es futurista. También creo que sí hay un mensaje específico para la audiencia original. Por ejemplo, cuando vamos a ver las cartas a las iglesias, cada iglesia tiene un problema específico a ella. No es para la vida, es para la iglesia en Éfeso, o en Esmirna, o en Filadelfia. Pero ¿sabe qué? Aunque es preterista, que es directamente a ellos, específicamente a ellos, también hay verdades para nosotros hoy. Eso es idealista, ¿no? Podemos aprender de la carta a Éfeso en capítulo 2:1 delante, que ¿sabe qué? Ellos amaron el ministerio más que Cristo, perdieron su primer amor. Podemos usar esa carta como un espejo para ver, ¿estamos en el mismo lugar de Éfeso? ¿Estamos cayendo en ese pecado? Lo podemos usar para nuestro bien, edificación, para honrar a Cristo y no a nosotros mismos. Amén. Y yo creo que sí, habrá el día, el momento en que va a haber eventos que vamos a poder decir, wow, eso es lo que dijo Dios en Apocalipsis 18 y 19. Corre, huye de Jerusalén, como dijo Jesús en Marcos. Ni busques tu carpa, corre. ¿Cuándo será? Solo Dios sabe, ¿verdad? El punto no es usar Apocalipsis como que una manera de satisfacer nuestra curiosidad del futuro. ¿Es para qué? Ser inspirados a ser fiel a Cristo. Sus hermanos, el punto principal. Yo sé que he platicado muchas cosas que normalmente están en un mensaje, pero que yo creo que son necesarias tocar para que tengamos todo el mismo lugar para empezar, para ver cómo vamos a ver este libro, entender este libro, porque Dios quiere que lo entendamos. O si no, no nos lo hubiera dado. Y si regresamos a 1:1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, interesante, Dios se la dio porque Jesús no sabe la fecha. Hasta Jesús mismo no sabe la fecha. Jesús dijo en Marcos, yo ni sé cuándo, ni me pregunten. Dios le dio esto a Jesús para que Jesús se la diera a Juan, para nosotros tenerla. Interesante, ¿no? Bueno, regreso al punto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Aquí vamos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hay que leer y oír. Es lo que estamos haciendo aquí ahora, en este momento. Se está leyendo, se está oyendo. Somos bienaventurados. Hay bendición, va a haber bendición. Apocalipsis debe ser predicado y estudiado en la iglesia. Por eso estamos aquí, amén. Pero no termina el versículo ahí. Bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Leer y oír no es suficiente. Nunca lo es. Recuerda, Apocalipsis es un aviso del juicio venidero y la victoria final del Rey Jesús. Es de Jesús. Su victoria, su gloria contra sus enemigos. ¿Y quién es su enemigo? Cualquier que no lo sigue. Hay que prestar atención. Hay que cambiar nuestra manera de vivir conforme a lo que la revelación nos va a enseñar. Porque si lo leemos solamente para satisfacer nuestras curiosidades, para un tema interesante, para platicar, para estudiar, ni vengan. Es para nosotros ser cambiados por la palabra de Dios, de la realidad de lo que va a llegar y lo que va a ser. Es para nosotros inspirados a ser fiel al Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que va a regresar por su iglesia, para rescatarla, para salvarla y vengarse de sus enemigos.
y traer justicia a su pueblo. Hermanos, es algo serio, es algo bonito, pero ¿sabe qué? Tenemos que estar en el lado correcto. Cuando llegamos al juicio del gran trono blanco, al casi mero final, antes que llegue la nueva Jerusalén, va a haber el juicio del gran trono blanco y queremos estar en el lado correcto. El Padre va a poner a la derecha sus ovejas y a la izquierda, no que ustedes son, ¿verdad? Pero están en este lado. Las cabras. Estos, bienvenidos. Estos para el lago de fuego. Queremos estar en el lado correcto para ser salvos del juicio de Dios. Que Él nos está diciendo ahora, desde Génesis ha prometido destruir la serpiente, Satanás. Pero para nosotros tener esa victoria, ser vencedores, tenemos que estar en Cristo. No estar en la iglesia. No ser buena persona. No dar dinero a la iglesia o a una causa para ayudar a otros. Esas cosas son buenas. No ser buen esposo, buena esposa, eso no te va a poner al lado correcto. Solamente Cristo. Porque su sangre derramada en la cruz que nos lava de nuestra maldad, nos limpia, nos hace más blanco que la nieve, dice el Salmo. Eso es lo que necesitamos. Apocalipsis dice, Jesús regresa. Y Él viene para tener una victoria gloriosa contra sus enemigos. Pero durante ese tiempo, incluyendo ahora, hay oportunidad de dejar de ser su enemigo y empezar a ser su siervo, su hijo, su hija. Tenemos que entonces dejar nuestra manera de pensar, dejar nuestra vida vieja y recibir la vida que Dios nos quiere dar, una vida nueva. Para, ¿sabes qué? No solamente tener un seguro de fuego, aseguranza. No, lo que Dios ofrece es mucho más que eso. La vida abundante que puede empezar hoy en tu vida. Si te sometes a Cristo Jesús ahora. Una vida nueva, gozo, paz, esperanza, mucho. Yo no sé por qué la gente no recibe a Cristo. Quizás porque son como los de Vesubio y no están prestando atención. Los de Vesubio no pudieron entender las señales. Se acostumbraron y dijeron, así es la vida. Hay temblores. Y bueno, pues seguiremos viviendo para siempre con los temblores. Pero un día vendrá esa explosión violenta final, donde ya no habrá oportunidad. Oremos para que seamos más sabios que ellos. No somos mejores que ellos. Pero ¿saben qué? Ellos no huyeron por falta de entendimiento. Y si nosotros nos quedamos ignorantes de Cristo y de los avisos, las señales que nos va a dar aquí en Apocalipsis, ese fin va a ser peor que el Vesubio, porque va a ser eterno. Oremos para que entendamos y que por el Espíritu Santo cambiemos. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos empezando a escuchar tu palabra en la revelación de Jesucristo. Padre Santo, es algo excitante, animante para pensar y ver, Señor, todo lo que tú vas a hacer para el bien de tu pueblo, cómo nos vas a preservar, ayudar y cómo en Cristo seremos vencedores. Pero a la misma vez, Padre, trae tristeza
para los que todavía aún no están en Cristo y están en el lado incorrecto. Oh Señor, el juicio viene. Nos has dado señales, nos has dado tu palabra, nos has dado Cristo mostrando que la cruz es el camino al cielo, a la salvación del juicio final. Como hemos visto, el tiempo está cerca. Señor, no queremos ser como los de Vesubio, que el tiempo estaba cerca, las señales estuvieron ahí, pero no pudieron entender. Ábrenos los ojos, ábrenos los corazones, el entendimiento, y que podamos ver y entender que tú eres Dios, y tú eres justo, y eres 3 veces santo, y que el pecado no puede estar en tu presencia. Pero porque nos amas, nos ofreces salvación de este juicio en tu Hijo Cristo Jesús, quien murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y en Él nos ofreces vida eterna. No solamente salvación del juicio, pero una vida abundante aquí y ahora en esta vida. Nos das una probadita, nos das una garantía de esa vida eterna a través de tu Espíritu Santo. Entonces, Señor, te pido, si hay alguien ahora mismo escuchando estas palabras, escuchando este mensaje, que les abras el entendimiento y les muestres el camino a tu presencia. Jesús dijo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Que clamen a ti en el nombre de Jesús y sean salvos. Y que luego, Padre, nos busquen a nosotros aquí, para nosotros ayudarles a encontrar el próximo paso del bautismo. Y ayúdanos a nosotros, la iglesia, Señor, a través de esta serie, a aprender, Señor, a ser más fiel y obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Señor, no es fácil vivir en el mundo, atacado por el enemigo, atacado por los perdidos. Nuestra propia carne también, Padre, nos tropieza. Pero ayúdanos, Señor, a aprender a ser motivados por tu palabra, por la victoria final en Cristo, Señor. En Cristo somos más que vencedores. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Veremos, Señor, que la victoria está asegurada. Y Padre, eso debe motivar a ser fiel a Cristo hoy, aquí y ahora. Que así sea, Padre. Anímanos. Manténnos fiel, Padre. Queremos que Cristo sea el centro de nuestra vida, que Cristo sea en quien estamos enamorados, que Cristo sea nuestro tesoro. Levanta esta iglesia para tu honra y tu gloria, para que Cristo sea glorificado aquí en este mundo. Y te lo pedimos, Señor, de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.